y que la palabra, sabiendo que es viva y eficaz, haga lo que tenga que hacer dentro de usted. Amén. Es más eficaz que yo, porque yo no puedo interpretar sus pensamientos, no puedo saber con exactitud sus problemas, sus aflicciones, sus dolores, sus tristezas, pero la palabra es exacta. Y por esa razón muchas veces usted se sentirá identificado con el mensaje. En otros casos piensan que alguien le llegó con el chisme. O en otros casos piensan es que todo el mensaje fue para mí. No es que hay dedicatoria por nombre, sino que la palabra es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra tiene la capacidad de desnudarnos frente a ella. Y es muy necesario la palabra, porque si no, ¿de qué nos arrepentimos? No sabremos qué hay que cambiar, qué hay que renunciar, qué tratos Dios necesita hacer con nosotros. Así que quiero que usted abra el corazón y dígale que está lo tuyo, por favor, no te duermes ni me distraigas, porque yo te peñizco en el nombre de Jesús. Dígaselo. Te peñizco el ojo donde te veo durmiendo. Amén. Así que si usted ve que ya está cabeceando, dígale, vaya al baño y lávese la cara mejor. ¿Por qué? Porque usted podrá decir, pastor, usted es muy cansón. No es que soy cansón, me preocupa su alma, porque mucho fracaso es por la ausencia de palabra. Y permitimos que Satanás nos robe la semilla que nos puede hacer libre, la semilla que nos puede sanar, que nos puede bendecir, que nos puede restaurar, que nos puede salvar el día de mañana. Y después no sabemos cómo enfrentarnos con el diablo mañana. ¿Por qué? Porque en el culto anterior nos dormimos. Bien, mi tema de hoy es el poder de la palabra. Diga conmigo, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Ahora, la palabra de Dios siempre, desde el principio, siempre ha sido perseguida por esferas políticas, por esferas sociales y por esferas religiosas. Siempre. Desde los tiempos muy antiguos, la palabra de Dios siempre ha sido perseguida por esferas políticas, por esferas sociales y por esferas religiosas. Siempre han trabajado las tres de la mano para perseguir la verdad de la palabra, para perseguir el carácter de Dios. Muchos grupos sociales, los LTV, pregúntenle si ellos aman la Biblia. No, la quieren destrozar. Ha habido videos que en medio de sus marchas, cómo patean la Biblia, cómo se mofan de Jesús, cómo se mofan, la pisotean, la escupen, porque ellos no toleran la verdad. Lo mismo las esferas políticas. Esta verdad los desnuda y los expone frente a un pueblo con toda la corrupción que tienen encima. Y no se diga a las esferas religiosas que quedan desnudados ante la verdad de Jesús al verse tan malos como los de afuera, mientras ellos pretenden ser santos. Así que la palabra de Dios siempre ha sido perseguida, y yo no creo que usted persiga la palabra en el sentido para atacarla, sino que persígala para recibirla. La palabra de Dios siempre le ha traído dolor de cabeza a Satanás, a sus demonios. Siempre ha sacudido el infierno, siempre ha sacudido esferas políticas, siempre ha sacudido esferas sociales y siempre ha sacudido esferas religiosas. Ese es el poder de la palabra. Siempre ha sacudido cimientos. Pregúntele a Juan el Bautista cuando enfrentó la esfera política al tratar de llevar la palabra confrontativa a Herodes, le costó la cabeza. Pregúntele a muchos profetas de antaño, del Antiguo Testamento, cuando tuvieron que exhortar y meterse en la esfera política. En muchos casos tuvo que ir el profeta Natán a exhortar a David. Y muchos profetas, Elías se enfrentó a Acab. Y muchos hombres de Dios, muchos profetas tuvieron que llevar este evangelio o esta palabra a las esferas políticas, porque de alguna manera u otra estas ejercen de algún modo autoridad sobre una nación. Muchos hombres de Dios se enfrentaron a las esferas políticas. Muchos hombres de Dios se enfrentaron a esferas sociales.
enfrentaron esferas religiosas. Así que la palabra tiene ese poder de sacudir todo lo que no es de Él. Lo estremece, lo sacuden, en otro caso se desmorona, en otro caso se derrumba, en otros casos se sacude para quitar de encima lo que no es y establecer la verdad de la palabra. Así que el poder siempre tiene ese ¿cómo sería la palabra? Esa característica que lo persigue, y es que sacude nuestros corazones, y nadie puede negar a eso. Muchas veces podemos estar sentados aquí, vamos a ver, y muchas veces nos sentiremos sacudidos por un mensaje, sacudidos por la palabra, porque la palabra tiene que ir cortando todo lo que no es de Él, enderezando nuestra vida, enderezando nuestro caminar, para que no lleguemos a perecer antes de tiempo en esta tierra. Jesús se enfrentó a la esfera religiosa con toda su fuerza. Los apóstoles enfrentaron esferas políticas y religiosas con todas sus fuerzas. Y la iglesia de hoy en día no puede callar frente a estas cosas. Dios le ha dado a la iglesia un arma muy poderosa, una espada muy poderosa, que Pablo en el mensaje o la enseñanza sobre las armas del soldado, él habla sobre aquella espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Nos ha dado una espada, pero hoy mucho lo que es iglesia no usa la espada, ni siquiera se preocupan por sacarle filo a la espada. Capaz la tienen guardada por ahí, sin filo, oxidada, sin uso. Así que la palabra siempre le ha traído dolor de cabeza a Satanás, siempre. Le ha traído dolor de cabeza a su demonio y siempre ha sacudido el infierno. Hoy no se puede predicar libremente en las redes sociales porque las redes sociales aún se sienten sacudidas por muchos mensajes desde el púlpito. Le han bloqueado mensajes a mi papá Nahum, me han bloqueado ciertos videos, ciertos mensajes en las redes sociales. Que a veces los que me trabajan en las redes sociales tengo que preguntar qué pasó. No, es que le bloquearon porque esto y porque el otro, porque en cierta nación hay esta provisión y no se puede decir ciertas cosas. Pero mi Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Es la única. Vamos a predicarla. Y el infierno sigue oponiéndose a ella. Satanás se sigue oponiendo a la palabra. Estas esferas que acabé de mencionar se siguen oponiendo a la palabra. ¿Por qué? Porque el infierno conoce el poder que tiene la palabra que sale de la boca de Dios. Mira lo que voy a decir. El infierno le teme más a lo que sale de la boca de Dios que a lo que tú lees en tu Biblia. Son dos cosas diferentes. Voy a repetir. Satanás le teme a lo que sale de la boca de Dios que a lo que tú lees en tu Biblia. Porque muchas veces leemos la Biblia con el corazón incorrecto, terminamos de leer, cumplimos un horario, cumplimos un ejercicio, pero al final del día nunca Dios nos habló. No porque Dios no haya hablado, es porque no quisimos oír, no quisimos escuchar. Pero el infierno le teme a la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La Biblia siempre estuvo. Habrían rollos, los profetas conocían los rollos, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por qué Satanás no fue a destruirlas? Le era más fácil. Si Satanás le temiera a la Biblia, ¿por qué no salió a destruirlas desde tiempos atrás? Porque si ya oyó de Jesús que había nacido, ¿por qué no salió a destruir todos los rollos que se guardaban en la sinagoga? ¿No era más fácil para Satanás? Es que Satanás no le teme a un papel. Satanás no le teme a un rollo. Satanás no le teme a una Biblia. Satanás le teme a los predicadores que hablan lo que oyen de la boca de Dios. Eso teme Satanás. Por eso los manda a callar. En muchas naciones lo tienen que matar, lo tienen que eliminar. En los tiempos antiguos le pasó a Esteban, tuvieron que matarlo a punta de piedra, porque lo que hablaba era de parte de Dios. Imagínate que los religiosos no destruyen Biblia, pero destruyen las bocas de Dios. Satanás le teme a eso, a lo que sale de la boca de Dios. Y creo que hoy voy a hablar de parte de la boca de Dios. Así como Dios tiene bocas que proclamen su palabra y su verdad,
También tiene bocas para torcer y engañar a la iglesia con la misma Biblia. Con la misma Biblia, porque si el predicador viniera con otra Biblia, nadie le creería. Pero cuando el predicador viene con una Biblia y cita los versos de la Biblia, pero con una esencia incorrecta para engañar, para torcer, para manipular, para burlar, para destruir, gente en la iglesia le sigue creyendo el mismo mensaje, aunque usan versos, aunque lo citen. Ahora, abra su Biblia en Hebreos 4:12, por favor. El mensaje es bien largo, así que vamos rápido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la característica? Corta. En el Catullo muchas veces nos sentiremos cortados, y alégrate porque la palabra cumplió lo que tenía que hacer. Cortante, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta dividirlo, las coyunturas, los tuétanos, discierne lo que piensas hoy mismo y también discierne lo que intentas hacer hoy mismo, las intenciones del corazón. Podemos ver que la palabra tiene este poder para discernir, para descubrir nuestros pensamientos, para discernir las intenciones del corazón, para penetrar y cortar con todo lo que Dios no ha colocado en el corazón. Que muchas veces abrimos puertas a Satanás, abrimos puertas a un sistema para que ellos siembren semillas dentro de nosotros que hoy hacen la oposición a la palabra de Dios. No me diga que no, hay parte de su ser que se opone a la voluntad de Dios. Gracias por los amenes. Pero en nuestro ser, en nuestra alma, hay muchas cosas que se oponen a la voluntad de Dios, y esa hay que cortar. Ven, eso tiene que ser penetrado por la palabra. Si queremos amar a Dios, si queremos servirle a Dios. Ahora, si usted quiere ser un simpatizante, venga los domingos como acostumbra a venir. Pero si usted quiere hacer la obra de Dios sobre la tierra, ser un fiel reflejo, ganar este mundo para el Señor, salvar almas, pues hay que permitir que la palabra nos corte, nos penetre, nos cambie, nos transforme, para ser aquel vaso, instrumento que Dios quiere usar para salvación de esta nación. Ahora, abra su Biblia en Daniel 10:1. de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar. Dios trajo por medio de visiones y de sueños una palabra a Daniel. Recuerden que en el tiempo de Daniel solo existía Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Era muy limitado antes la palabra de Dios. Y Dios tuvo que ir hablando, tratando con hombres, y estos hombres comenzaron a escribir lo que hoy llamamos muchos libros: Daniel, Primer Reyes, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Fue palabra revelada a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Diga conmigo, era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Interesante que Dios no solamente te revela la palabra, sino que cuando te envía la palabra, te envía con la capacidad de comprenderla. ¿Me entiende? Vuelvo a repetir. No solamente Dios envía una palabra, sino que te envía la capacidad para comprenderla en el tiempo en que vivimos. O sea, esta palabra revelada es la que tiene el poder para abrir nuestros ojos del espíritu, para poder discernir y comprender el tiempo en que vivimos. Porque podemos ser creyentes, ¿cómo sería la palabra? Acomodados al presente, acomodados al momento, acomodados a lo que sucede hoy, que no logramos percibir en el mundo espiritual lo que realmente está aconteciendo en el mundo, lo que realmente está aconteciendo en el país, lo que realmente Dios está demandando y exigiendo. Podemos pasar el tiempo, 20 años en la iglesia, y perdiéndolo los 20 años, porque no nos preparamos para lo que Dios quiere hacer, no nos alineamos a los planes y a los propósitos de Dios sobre la tierra, sino que nos hemos acomodado a un evangelio que no desacomoda. Así que la palabra de Dios
Va a traer también inteligencia y sabiduría para comprenderla en el tiempo en que vivimos. Pero este mismo verso revela que así como había un rey de Persia, había un principado sobre Persia. Parece ser que estos principados le encanta trabajar con los gobiernos, porque son las máximas autoridades del país humanamente. Entonces, estos principados, para los que no saben, son demonios, huestes de maldad en las regiones celestes. Ejercen su dominio, ejercen su control sobre gobiernos, porque si estos principados logran controlar a los gobiernos, controlan una nación. Si tuercen a los gobiernos, tuercen a una nación. Ellos no van a ir por los plebeyos de una nación, va a ir por los que representan autoridad sobre la nación, porque ellos saben que un edicto de un presidente tiene peso sobre todo el país. Amén. ¿Y quién se opuso? ¿El rey de Persia? El rey de Persia no se opuso a que Daniel recibiera la palabra, pero el principado de Persia fue quien hizo oposición. Humanamente no se podía lograr ver por qué tanta esclavitud sobre Israel, por qué tanto control y tanta opresión sobre Israel. Pero estos hombres de Dios que buscaban a Dios intensamente lograron percibir por qué tanta esclavitud sobre Israel. Y eran principados oponiéndose a la palabra. Pastor, ¿qué tiene que ver la palabra con la esclavitud de Israel? Mucho, porque la palabra tiene el poder para hacernos libres. Y eran principados, demonios que se posesionaban sobre gobierno para hacer resistencia al mundo espiritual, y que no viniera del cielo una palabra fresca para la tierra que puede liberar a toda una nación, que puede liberar a todo un pueblo. Así que a Satanás le conviene hacer resistencia a la palabra del Señor. Amén. ¿Tú crees que es una sencilla excusa para no venir a escuchar la palabra? Pues tú lo ves como una sencilla excusa. Tú lo ves como que alguien llegó y por eso no puedes moverte. Tú lo ves como un sencillo dolor de cabeza y por eso no puedes ver. Eso es lo que nuestros ojos naturales alcanzan a percibir. Pero detrás de eso hay demonios que no quieren verte libre, que no quieren verte que camines en prosperidad, que no quieren ver que camines en sanidad, que no quieren ver que camines en la vida abundante que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Detrás de eso hay toda una compañía de demonios. Amén. Pastor esto, pastor lo otro, no puedo ir, no puedo venir, es que esto y es que lo otro. Y Satanás está feliz con aquellos que solamente vienen el domingo. Y no estoy en contra de ellos, venga, pero no se quede hecho el dominguero. Necesitamos oír la palabra de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay demasiados predicadores, hay demasiados expositores de la palabra, hay demasiada y en galería predicadores en las redes. Pero lamentablemente no todos están predicando la palabra de Dios. Todos predican de una Biblia, pero no todos predican de la palabra de Dios. Hay principados encargados para hacer resistencia a la palabra de Dios, pero se necesitan hombres como Daniel, que persistan buscando, haciendo lo que tengan que hacer para oír a Dios. Daniel no sabía por qué le tomó 21 días para escuchar a Dios. Pero después que pasan los 21 días, viene el ángel a revelarle por qué hubo tanta demora para recibir una palabra. Y el ángel tuvo que decirle a Daniel: mira, desde el primer día, imagínate que Dios desde el primer día trabajó con la disposición del corazón. El primer día de Daniel, de su ayuno, había dispuesto su corazón para comprender lo que Dios ya venía tratando con él. Y dice Dios, cuando vio a Daniel que dispuso, y interesante que Dios no envía palabra hasta que dispongamos el corazón. O sea, Dios no nos revela perlas y no las suelta sobre cerdos. O sea, Dios nos reveló esta palabra. Jesús mismo tuvo que decirle: no puedo predicarles a todos sobre los misterios del reino. A muchos tendré que hablarles por parábolas, porque tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, corazón y no entienden. Daniel tuvo que pasar 21 días en ayuno
absteniéndose de comer, negándose a sí mismo, renunciando a sí mismo para oír una palabra que podía liberar a un pueblo. Para oír una palabra, para oír la voz de Dios que podía romper las cadenas sobre Israel. Habrá resistencia y las hay todavía en la actualidad. Oposiciones a la palabra de Dios. Pero hay hombres como Daniel que persistirán, que insistirán, que golpearán, que orarán, persistirán delante de la presencia de Dios hasta oír la palabra que tiene el poder para liberarlos. O renunciamos porque oramos en un día y no vemos nada. 2 días y no vemos nada. Pastor, ya llevo 10 años y no veo nada. ¿10 años en qué? ¿10 años acomodado, sentado en una silla? ¿O 10 años persiguiendo una palabra del cielo para tu vida? Estar sentado en la iglesia no te va a salvar. Estar sentado en una iglesia no te va a sanar, no te va a liberar. Pero la palabra de Dios sí te puede liberar, sí te puede sanar, te puede bendecir, te puede prosperar. Puede romper toda atadura, puede romper toda esclavitud, puede romper todo pecado. Se necesitan hombres como Daniel que persistan en oír a Dios. Esa resistencia es para mantener a un pueblo en completa esclavitud. ¿Saben por qué? Porque Satanás busca que el mundo se burle, que el mundo te diga 10 años en el evangelio y sigues pobre, 20 años en el evangelio y sigues enfermo, 30 años en el evangelio y sigues con el mismo pecado. Eso Satanás busca, que se mofen del Dios a quien tú dices servir. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la decisión de que la palabra mora en abundancia en nuestras vidas, sino que hemos venido y acostumbrado a venir a un culto más, a orar otro culto más, a adorar otro culto más y a escuchar otra vez al loco predicador otra vez. Venimos al culto y podemos pasar años con el corazón incorrecto y seguir pobres, seguir esclavos, seguir bajo el pecado, seguir enfermos, pero seguir profesando que servimos al Señor. Así que Satanás buscará hacer la resistencia posible para que usted no sea libre. Estos principados buscarán cerrar los cielos, torcer a los predicadores e incitar al pueblo a cerrar su corazón y oído para no recibir la palabra de Dios. Voy a repetir esta línea. Estos principados buscarán cerrar los cielos, torcer a los predicadores e incitar al pueblo a cerrar su corazón y su oído para no recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios a la cual tu oído se cierra y tu corazón se cierra, no te imaginas que es esa misma palabra la que te puede liberar. Amén. Esa palabra a la cual cerramos el oído, a la misma a la cual cerramos el corazón, es la misma en la que nos va a liberar. Es la misma en la que nos puede levantar. Amén o no amén. A veces no comprendemos y nos cerramos y pensamos que Dios es exagerado, que Dios no desea verme feliz. Porque nos desea feliz, nos desea ver feliz, muchas veces tendrá que decirnos no. Pero a ese no que nos resistimos, ese no que te libera, es ese no que te salva. Estos principados buscarán cerrar los cielos, torcer a los predicadores, incitar al pueblo a cerrar su corazón y oído para no recibir la palabra de Dios. ¿Usted vino a recibir la palabra de Dios? Pocos. Prevalezcamos en oración hasta recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Prevaleceremos? ¿Insistiremos? ¿Seguiremos viniendo los martes de oración? ¿Usted está viniendo a orar? ¿Usted está viniendo, usted está persiguiendo al Dios en su lugar secreto? Doblando su rodilla, insistiendo hasta oír lo que su alma necesita, lo que su familia necesita. La palabra que tiene el poder para liberar, para traer vida. Aquel que ya piensa en abandonar la iglesia o dejar al Señor es aquel que desmayó en la oración. Es aquel que desmayó en la búsqueda de la palabra. Y lo que ese hombre necesita es más oración y más palabra para que la vida le regrese a su corazón. Se está muriendo. El que piensa dejar al Señor se está muriendo, está agonizando, está poniendo un pie en el infierno.
¿Por qué? Porque algo que no quiere desarrollar el humano, el ser humano, es este carácter de prevalecer, de golpear, de insistir. Muchas veces seremos tentados a tirar la toalla. Muchas veces seremos tentados a retroceder. Muchas veces seremos tentados a no seguir, a no avanzar. Muchas veces podremos decir, pastor, lo mismo y no veo nada, no veo nada. Y es ahí donde somos tentados a retroceder. Es ahí donde somos tentados a tirar la toalla. Es ahí donde somos tentados a correr, a huir. Muchas veces he sido tentado a retroceder. Uno se consagra, uno busca a Dios, se priva de muchas cosas y a veces la gente no reacciona, no viene a la iglesia, no busca a Dios, y Satanás me ha dicho, cierra eso y dedícate a otra cosa. Pero damos gracias a Dios porque el Señor ha fortalecido a su pastor. Y sigo golpeando hasta ver lo que Dios me ha dicho, hasta ver lo que Dios me ha prometido. Y veremos una generación de fuego. Veremos jóvenes avivados. Veremos una iglesia sólida y fuerte. Y veremos las miles de almas que Dios nos va a entregar. 2. El resultado cuando la palabra de Dios escasea. El resultado cuando la palabra de Dios escasea. 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. ¿Quién sabe? Parece ser que Elí tenía la responsabilidad de ciertos días pararse frente a su pueblo y bendecir al pueblo con una palabra. Muchas veces las hizo Salomón, muchas veces la hizo David. Congregó a todos a escuchar a Dios, a escuchar palabra. Pero parece ser que Elí no frecuentaba eso. ¿Quién sabe qué hacía Elí en los cultos? ¿Quién sabe si Elí traía a la gente y las multitudes porque vamos a proyectar una película? O como hicieron con la selección, pues venga porque vamos a proyectar el partido, vamos a transmitirlo en vivo. ¿Quién sabe si ese día estaba jugando Israel contra los Filisteos Fútbol Club? Y ese día Elí no hizo culto, no trajo la palabra, sino que, listo, proyectemos el partido. O quién sabe qué otra cosa hacía. Pero lo que sí me detalla en la Biblia es que no había palabra. Pueden haber cultos y no haber palabra. Pueden haber iglesias y no hay palabra. Pueden hacer todas las actividades dentro de 4 paredes y aún así escasear la palabra. Y a Elí le pasó eso. Y vamos a ver los resultados. Quisiera leer todo este escenario, pero me va a llevar mucho tiempo, más de lo acostumbrado. Pero esta escasez de la palabra trajo efectos a la nación de Israel. Muchos efectos, múltiples efectos. Desfavorables, por cierto. Nada favorable para Israel. Salieron a la guerra. Y miren lo que dice. Salieron a la guerra cargando el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y aún así murieron. Lea Biblia. Salieron a pelear los hijos de Elí, Ofni y Finnes. Agarraron el arca creyendo que eso los iba a liberar. Salen a la guerra con el arca diciendo, bueno, aquí está el arca de Jehová y vamos a ganar. Y ese día hubo gran mortandad y el enemigo se robó el arca. Y eso es muy peligroso, de fomentar su vida en puras emociones por la presencia de Dios. Es que me gusta la iglesia porque me siento bien. Es que me gusta ir a la iglesia porque siento que todo se me va. Me siento ligero, todas las cargas se me van. Pero no hay palabra. Con presencia y todo, el diablo te va a devorar. ¿Cuánta gente que ha sentido la presencia de Dios aquí hoy está en el mundo? Muchos son testigos. Salieron a pecar y aún estando aquí van a pecar porque creen que esa emoción es lo suficiente para patear al diablo. Lo van a patear a usted.
Jesús nos dijo que edifiquen la casa sobre mi presencia, sobre la roca, sobre la palabra. Ese es inconmovible. ¿Amén o no amén? Porque si fuera por la presencia, Jesús no les hubiese pedido a los discípulos ni orar ni leer la palabra. Solo les diría: confíen que yo estoy con ustedes para siempre. No hagan nada, yo lo voy a hacer todo. De ninguna manera. Y a veces venimos a la iglesia solo afanados para sentir, para ser emocionados, para que nuestras sensaciones se alteren, pero no para ser edificados, no para ser instruidos, no para escuchar una palabra que yo necesito. Venimos para que nuestras emociones y nuestra conciencia se calme. Y no debe ser así. Tenían el arca y hubo gran mortandad ese día. ¿Qué más pasó con la escasez de la palabra? La misma Biblia lo menciona. No hay visión, no había propósito. Era un pueblo despropositado. No saben para qué existían. Perdieron la visión. Si no hay visión, no hay provisión. Si no hay visión, no hay conquistas. No hay nuevos territorios, no hay nuevas posesiones. Nos acomodamos. Es que los más grandes acomodamientos del ser humano es cuando perdieron la visión. Vuelvo a repetir: los más grandes acomodamientos del ser humano, del creyente, es cuando perdieron visión. No saben para dónde ir, no saben para dónde avanzar. Se acomodaron a la pobreza, se acomodaron a la estrechez, se acomodaron a una vida insípida porque perdieron la visión. Y la visión es el resultado de la abundancia de la palabra de Dios en el corazón. Si no hay palabra, no hay visión. Si usted no se llena la palabra, no habrá visión. Matrimonio, si la palabra no está en su matrimonio, usted no sabe ni para qué está casado. Y como no hay visión, los dos no trabajarán juntos para esa visión. Habrá enemistad, habrá competencia, habrá pelea porque el matrimonio no tiene una visión clara. La familia, el hogar no tiene una visión clara. La visión te da dirección. La visión te traza el camino, te traza la senda por donde ir. Pero sin visión no sabemos dónde vamos. ¿Tiene visión para el negocio? ¿Tiene visión para ese hogar? ¿Tiene visión para esa iglesia en casa? ¿Tiene visión para esa economía? ¿Ya le dio nombre a la riqueza? ¿Ya le dio un nombre, un propósito a su economía? ¿O todavía no sabe a ver qué hacer con ella? Y sin darte cuenta, es la economía que lo maneja usted. No puedo hacer esto porque no tengo dinero. No puedo hacer esto porque no otro. Y sin darte cuenta, eres controlado por la economía. Escaseaba visión. ¿Qué más sucedió en Israel? Los líderes empezaron a morirse de a una. Hay muerte espiritual. Y como los líderes ya estaban muertos, el pueblo se murió en la guerra. Tenemos una alta responsabilidad, los líderes de la iglesia, y es tener clara la visión para el pueblo. No podemos presentarnos predicadores vivos por fuera y muertos por dentro, de la cual en muchas iglesias lo hay. En muchos lo que he llamado iglesia lo hay. Otra vez, en la iglesia donde estábamos, pudimos presenciar un buen teólogo en la palabra. El más grande profesional que en ese entonces tenía el pastor. Pero qué culto para más aburrido. En mi vida me había sentido tan aburrido como ese día. Sin peso, sin presencia, pura información. Yo rechacé completamente eso. Y pueden haber muchas iglesias donde los que predican son buenos teólogos, buenos seminaristas, han pasado por instituciones, saben sobre escatología, saben sobre homilética, griego, hebreo, pero usted no va a ver el poder de Dios por ningún lado sobre ellos. Con grandes elocuencias, con grandes títulos, pero una iglesia sin vida. Ellos sin vida. Que Dios nos libre de que en nuestras iglesias abunden más los programas, los shows, las unciones, los dones y no la palabra de Dios. Que Dios nos libre. Iglesia donde cada semana hay un predicador diferente, con una unción diferente, a robarle diferente.
Y lo hacen estos shows para mantener la asistencia en sus cultos. Hay que traer un gringo para que venga a la iglesia. Hay que traer a alguien de otro país para que venga a la iglesia. Hay que traer a Papá Nahum para que toda la gente venga a la iglesia. Hay que invitar al Padre Freddy para que toda la gente venga a la iglesia. Y si ellos no vienen, tampoco vienen los otros. Que Dios nos libre de edificar la iglesia en dones, en show, en unciones, en programas y no en la palabra de Dios. Usted debe asistir porque se predica la palabra. Usted viene a los cultos porque viene a oír la palabra. Donde escasea la palabra hay muerte, hay desenfreno. Había desenfreno. Y si había desenfreno empezando en los líderes, porque el temor de Dios había desaparecido. Los hijos de Elí haciendo barbaries en el pueblo, robándose las ofrendas y los diezmos con que mucho esfuerzo traía el pueblo, aprovechándose de las almas, cometiendo cosas ilícitas, y el padre callado. El padre sin estorbar. El padre no era un padre que se sentaba en casa y a proclamar la palabra de verdad en casa. Cuidado, cometamos el error, padres, de predicarles a otros la palabra y no en casa. De predicarles afuera que busquen a Dios y a los suyos no les quiere decir y enseñar que busquen a Dios. A los de afuera les predicamos que el pecado, la paga del pecado es muerte, pero no les anunciamos los pecados de nuestros propios hijos. Padre, lleve un momento en tu vida donde te agarra a sus hijos, los sienta y tiene que predicarles. Tiene que enseñarles. Tiene que decirles lo que es bueno y malo, porque ni ellos ni nosotros tenemos la capacidad para diferenciar lo bueno y lo malo. No se crea que porque usted es adulto usted ya sabe lo que es bueno y malo. Tampoco sabemos. Tampoco sabemos cómo alguien que tiene el corazón engañoso puede descifrar lo que es bueno. El ser humano tiene el corazón malo. Nuestro corazón es malo y lo único que nos puede ayudar a descifrar lo bueno y lo malo es la palabra y el Espíritu. Y muchas veces nos tocará sentarnos, confrontar a nuestros hijos, enseñar, corregir, castigar muchas veces. Amén. Esos piojos que tengo, me ha tocado muchas veces sentarlos. Otra vez arrodillarlos con pantalones abajo. Y critíquenme lo que me quieran criticar los defensores de eso. Pero yo no voy a adoptar y meter la psicología a mi casa cuando me dieron un manual de cómo criar a mis hijos. Muchas veces lo siento, les enseño con amor. Otras veces tengo que corregir, otras veces tengo que llegar con la vara. Pero he dicho, Señor, enséñame a instruir a mis hijos en tu camino, para que cuando fueren viejos ni se les ocurra irse. Es un trabajo hasta viejo, porque nunca dejaré de ser padre y ellos nunca dejarán de ser hijos. Así no es que porque usted ya, esos niños ya cumplieron 18, usted se libra. No. Ya tiene marido, pastor, ya tiene mujer, y usted sigue siendo papá. Y muchas veces le tocará llamar a ese hijo de 40 y pico de años con 4 nietos suyos: venga para acá que tengo que hablar con usted. Así no trate a su mujer. Cuide bien a sus hijos. Padre, con todo respeto, ustedes no han perdido la autoridad. Así tengan a sus hijos casados, tienen toda la autoridad sobre ellos para corregir si están tratando mal a sus esposas y si están criando bien mal a sus hijos. Yo no veo en la Biblia que la autoridad del padre termina cuando los hijos tienen 18, cuando se casan. Amén. Que no escasee la palabra en nuestras casas, que no escasee la palabra en nuestros hogares, que no escasee la palabra en nuestros matrimonios, que no escasee la palabra en este lugar. Hay desenfreno, hay inmoralidad, un pueblo rebelde. El pueblo dejó de adorar a Dios ese día, porque habían líderes que se robaban las ofrendas, y decidió el pueblo no traer más ofrendas, no traer más diezmos, no traer más adoración. Así que estos son los resultados nefastos cuando la palabra de Dios escasea. Cuando la palabra de Dios escasea, usted es propenso a la inmoralidad, usted es propenso al pecado, usted es propenso al desenfreno. Y comienza a usar versos.
Dios no me condena, pero sigo viviendo en fornicación. Dios no me condena, pero sigo viviendo sin casarme. Usted está pecando y la paga de ese pecado es muerte. No tuerza y no mezcle el amor de Dios con la verdad. O sea, siguen siendo vigentes el amor y su verdad. Él es un Dios de gracia, pero te va a decir no peque más. Dios no me condena, pero seguimos viendo pornografía. Dios no me condena, pero los jóvenes se siguen masturbando. Y venimos a levantar nuestra mano como que nada está pasando. ¿Qué está pasando entonces? No queremos sencillamente que la palabra nos corte. No queremos sencillamente buscar a Dios para que este viejo corazón sea renovado por un corazón nuevo. Cuando no hay palabra, el temor desaparece. El temor a Dios desaparece. No hay temor en la casa. No hay respeto hacia los padres. No hay respeto hacia la mamá. No hay respeto hacia los papás. Tienen unos hijos malcriados. Si no hay palabra en su hogar, ¿cómo usted está criando a sus hijos, padre? Padre, usted tiene que acostumbrar a sentarse a la mesa a enseñar. La pregunta es, ¿hay algo que tiene que enseñar? Usted puede pararse o sentarse en la mesa, en los muebles con su familia, con su esposa y decirle: mi amor, esto Dios me dijo. Traza una visión clara. Usted tiene que hacer, usted es el sacerdote de esa casa. Pastor, es que mi marido no puede. Entonces póngase usted los pantalones y usted lleve la palabra de Dios a la mesa con sus hijos. Cuando la palabra de Dios es anunciada, el temor regresa a los corazones. Dígame, ¿quién no temía a Samuel? ¿Quién no respetaba a Samuel? Le temblaban las rodillas cuando veían que a Samuel bajaba. Que cuando le tocó ungir a David le dijo: Señor, tú sabes que el pueblo me teme. ¿Qué digo cuando me vean? Dile que tu venida es pacífica, que no vas a cortar a nadie. El temor que permitió que Elí provocó que el temor se fuera a Samuel, lo tuvo que regresar a Israel y ser el hombre de Dios que el pueblo de Israel necesitaba. Y el temor regresó. El temor regresó. Era un hombre que amaba a Saúl, pero estaba bien comprometido con el cielo. Y muchas veces podremos amar demasiado a alguien, pero por nuestro compromiso por el Señor tenemos que confrontarlo en amor, aunque nunca más lo volvamos a ver. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Amén. La palabra tiene que regresar. Los viernes estamos trayendo una enseñanza, bases sólidas a la iglesia sobre la gracia y la justificación, que a usted debería interesarle porque trata de su alma. Tres, engañadores. Mateo 24:10. Perdóneme si hoy no vine inspiracional. Hoy me siento con una espada al lado. Y tuve que orar al Señor, no dormir hoy casi, o dormir poco. Quise obviarlo porque imagínate, el domingo predicando aquí Dios me habla y no le paré bola en toda la semana. Mateo 24:10, ¿lo tienen? Muchos tropezarán. Gracias a Dios es muchos y no todos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Que Dios nos libre de esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, perseverar incluso ante el engaño de los falsos profetas. No solamente perseveramos ante la maldad, perseveramos hasta la enseñanza falsa de falsos profetas, de falsos ministros, de falsos apóstoles.
Amén. Con todo respeto. Si un hombre de 10 ovejas, de 10 años, porque cada año se salva un alma, ya se cree apóstol, yo voy a creerle a su mensaje. Yo voy a creer, yo correría de él, porque si el hombre está engañado, va a engañarme a todo el mundo. Ya me invitaron a predicar. Imagínate, yo era en ese entonces, creo que tenía 25 años. No, sí, 25. Y me invitaron a predicar a Salinas. No me acuerdo cómo era ese sector de Salinas. Santa Rosa. Sí, Santa Rosa. Creo que el pastor tenía casi más de 50 años. Me lleva a comer al final, me invita a comer. Me empieza a hacer una serie de preguntas sobre el apostolado. Yo ya dije dónde se me quiere ir. Y comenzó a preguntarme: ¿usted qué piensa del apostolado? ¿Usted qué piensa de un apóstol? ¿Usted piensa esto de un apóstol? Yo le dije: mire, yo no creo en un apostolado de 50 personas. O sea, en otras palabras, yo no creo que usted sea apóstol. El apostolado no se lo mide por la cantidad de iglesias que tiene. Se lo mide por el carácter que tiene para enfrentar y cuidar la iglesia. Y muchos no la tienen. Muchos tienen el nombre de apóstol, pero no tienen el cuidado sobre una iglesia. Porque si tuvieran el cuidado sobre una iglesia, no fueran unos disparates que predicaran. A veces veo el apóstol tal y viene con un mazo a administrar a la gente. El apóstol tal viene a escupir agua, parece macumbero, parece. Y usted ve a la gente tirándose al suelo, saliendo a correr a dar ofrendas porque aquí hay alguien que tiene $1,000. Y usted lo ve corriendo y miles de personas. ¡Qué rabia me da! Dijo alguien: porque aquí uno los trata bonito y no, a pocos días me hay ofrenda. Y llega alguien a extorsionarlos, a robarle, y todo el mundo corre. Y se llaman engañadores, y hay miles de gente engañadas con eso. Esta línea es muy cuidadosa, hay que tenerle mucho cuidado, porque siempre estamos expuestos a predicaciones, siempre estamos expuestos a pastores, siempre estamos expuestos a predicadores, pero que sea el Espíritu de Dios que nos ayude a discernir los verdaderos. Ahora, avancemos al verso 24 del mismo capítulo. Mire lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. O sea, estos falsos no son cualquier cosa. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a su vida, a los escogidos. O sea, Jesús nos está hablando de una serie de acontecimientos que vendrán antes del fin. No solamente habrá guerra. Para mí lo más preocupante no son las guerras. Para mí lo más preocupante no es el hambre. Para mí más preocupante son los que serán engañados. Porque la guerra pasa, el hambre pasa, pero la eternidad es una eternidad. Y en este escenario de señales antes del fin, hay falsos profetas, falsos predicadores y gente engañada por ella. Y qué interesante que cuando Jesús empieza a enseñar este tipo de acontecimientos antes del fin, no podemos dejar de ver que es un conflicto a la palabra del evangelio del reino. Regresamos al verso 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino. Imagínate, va a haber una lucha y un conflicto de palabra de los engañadores, de los que tuercen con aquellos que están predicando y han decidido predicar el evangelio del reino. En el mundo se está predicando la palabra, pero no todo en el mundo se está predicando el evangelio del reino. Y el señal antes del fin es que este mensaje del evangelio del reino sea predicado sobre todo el mundo. O sea que este mensaje va a prevalecer frente al engaño de Satanás, frente a la operación del anticristo. El mensaje del reino de los cielos, del mensaje que trajo Jesús a la tierra, es el que prevalecerá frente a todo el mundo.
Es un mensaje dirigido hacia Jesús. Es un mensaje enfocado hacia Jesús, hacia la obra redentora, hacia su sangre, hacia la cruz, hacia la gracia, hacia la justificación. Un mensaje de liberación, un mensaje que pone a la gente a servir y no a robar, a manipular. Es interesante ver cómo la palabra genera tremendos conflictos en el mundo: guerra, hambre, desnudez, persecución y engañadores. Habrán engañadores que usan Biblia, pero habrán engañadores ungidos, que son los que tienen más influencia para engañar a la gente. Y esto dice que provocarán señales, harán milagros y harán sanidades. Imagínate que venga uno del paralítico y se sane y se vaya caminando, pero resulta que el que manifestó esa unción era un engañador. Habrán engañadores cargados de unción, pero la iglesia no debe de fundarse ni construirse en unciones, ni en dones o talentos, sino en la palabra de Dios. Sino en la palabra de Dios. Apreciamos los dones, apreciamos las unciones, sirven para bendecir y edificar, pero no son el fundamento de la iglesia. No son el fundamento. Usted verá muchos cultos ungidos, una presencia terrible, pero habrán cultos donde usted se sentará solamente a oír palabras como hoy. La iglesia de Jesús debe regresar a la palabra de Dios. Dile que a tuyo: debes regresar a la palabra de Dios. Juan 6:63. La palabra trae la vida de Dios. Ver mi punto número 4. La palabra trae la vida de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu. Diga conmigo: son espíritu y son vida. Diga conmigo: espíritu y vida. Puede haber gente, mire lo que voy a decir, puede haber gente muerta en nuestras iglesias. Puede haber gente muerta con un uniforme sirviendo dentro de la iglesia. Puede haber gente muerta ministrando frente a la iglesia. Porque Jesús asegura que solo su palabra es la que tiene el poder para dar vida. Ya conmigo: vida. Ya conmigo: vida. Indicando que la palabra tiene el poder para avivar los corazones. Me encanta lo que sucedió camino a Emaús. Jesús se le presenta, nadie sabía quién era Jesús. Capaz Jesús encapuchado, hablándole sobre el reino de los cielos, predicándole sobre las apariciones de Jesús desde el Antiguo Testamento. Y dice estos hombres en camino a Emaús que cuando escuchaban a Jesús predicar, Jesús no estaba imponiendo manos, Jesús no estaba sanando ningún enfermo, ningún muerto estaba resucitando. Jesús simplemente abrió la Biblia y empezó a leérselas. Y dicen los de camino a Emaús, cuando escuchamos que Él nos predicaba, uno se dice al otro: ¿no ardía tu corazón? Nadie impuso mano, no hubo ungimiento, nadie se sanó, ningún muerto resucitó, solo Jesús que predicaba la palabra y los corazones ardían. Esas experiencias con la palabra deben de regresar a la iglesia. Que su corazón arda cuando la lee. Que su corazón arda cuando escucha a Dios. Que su corazón arda cuando Dios le hable. Que se quiebre, que se desbarate, que se tire al piso. No permita que el enemigo siembre confusión y desánimo. Deja que la palabra te dé vida. El desánimo dentro de la iglesia y la confusión dentro de la iglesia es el resultado de la ausencia de la palabra. Yo no creo que alguien que esté oyendo las palabras de Jesús viva una vida desanimada. Porque Jesús dijo que mis palabras son vida. Podemos estar leyendo la Biblia, pero no podemos estar oyendo a Dios. Si hay gente desanimada dentro de nuestras iglesias, sin interés, cómoda, indiferente, es porque leen Biblia, pero no están oyendo a Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? No permita que el enemigo siembre confusión y desánimo. La palabra es la palabra que sale de la boca de Dios, la única que puede incrementar la fe. La fe viene por el oír, no viene por el leer. La fe viene por el oír, y el oír obediente, dice el original, obediente a la palabra de Dios. ¿Quiere que su fe crezca? No venga que yo le imponga mano.
¿Quiere que su fe crezca? No venga que yo ore por usted. Yo no puedo orar para que su fe crezca. Es responsabilidad suya que su fe crezca. Y la fe crece cuando usted oye a Dios. Voy a repetir, la fe crece cuando usted oye a Dios. Si usted vino a este lugar y oyó a Dios, su fe crece. Su fe creció. Cuando usted le dice a alguien, ¿sabe? Oí a Dios, su fe creció. Su fe creció. Pero si solo nos pasamos la vida leyendo Biblia, leyendo Biblia, leyendo Biblia, podemos tener información en la cabeza, pero carentes de fe en el corazón. Amén o no amén. La palabra que sale de la boca de Dios es la única que tiene el poder para incrementar la fe. Ya conmigo, para incrementar la fe. Y qué interesante, que no se necesita la fe de un monte para mover un monte. Se necesita la fe como un grano de mostaza y moverás montes. Amén. Jesús quería que los discípulos caminaran sobre el mar, porque días anteriores vino enseñando Jesús palabra de fe, la parábola del sembrador, los terrenos, la semilla. Y venía dando una serie de acontecimientos, de manifestaciones de poder, panes, peces, multiplicación, palabra de la parábola del sembrador, la importancia de la semilla, los terrenos. Y cuando Jesús quiso enseñarle a caminar sobre el mar, Pedro se ahogó. Amén. Imagínate que los exámenes no esperan. Los exámenes no nos esperan a ver si estamos listos o no. Llegan. Y es ahí donde recién descubrimos si estábamos listos o no. Camina Pedro. Dio 2 pasos y se hundió. Dile que a tuyo las enseñanzas y la palabra de Dios te va a dar la fe para que camines sobre cualquier tormenta. Pero aprovechémosla. Aprovechemos la palabra. Aprovechemos cuando oímos a Dios. Y caminarás sobre las tormentas. Caminarás sobre las tormentas. Me da mucho gusto. Y yo sé que va a verlo de una manera diferente. Esta persona está aquí. Una hija me llamó papá. Me acabaron de llamar a estos extorsionadores. Quisieron intimidarme de que me quieren hacer daño y que ellos como se quieren presentar como los disque guardaespaldas míos y me decía papá, pero yo estaba asustada. Y se da cuenta cuando aprovechamos ciertos momentos, porque el miedo te paraliza o hace las cosas con miedo. O el miedo te paraliza completamente o las haces con miedo. Y me dice papá, cuando él me estaba hablando, yo comencé a decir la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. ¿Y sabe qué papá? Cortó. Yo no sé si es, vamos a creer que se asustó. Cortó, no me pidió nada, no me dijo nada. Lo bueno es que se hizo con temor. Porque la sangre de Jesús no es una frase aprendida, es un poder vigente. Y muchas veces nos enfrentaremos a situaciones como estas, donde se manifestará la realidad de Dios en nuestras vidas, o todo se nos va ese día. La sangre de Cristo tiene poder. Y no volvieron a molestar. Obvio que les di unos consejos y unas direcciones que tienen que hacer, pero lo interesante es que no negó el poder de la sangre en esa situación. Si la sangre pudo detener que un espíritu de muerte tocara a los israelitas, ¿por qué no puede tener hombres malos y perversos que quieran hacernos daño? Tiene poder la sangre. Tiene poder el Salmo 91. Ninguna plaga tocará tu morada. Es vigente, tiene poder. Que eso no se quede en su cabeza como una información. Es un poder vigente. Para el que la cree, se activará. La próxima que la diga, la sangre de Cristo, créalo. Eso tiene poder, eso tiene poder. ¿Amén o no amén? Me conversaba el testimonio de una hija
en una casa de luz. Dice que la primera aparición que ella tuvo de ella, la casa de luz, balas por doquier, machetes por doquier, balas cara acá. Y me decía, yo nunca estuve acostumbrado a eso. Y cuando llegué aquí, me dieron con la bienvenida a punta de bala. Machete un sábado, bala el otro sábado, el de acá se murió, el de acá preso, la mamá asesinó a la hija y tantos casos. Y 12 años y no la han tocado. ¿Cómo me van a decir que Dios no guarda a sus hijos? Que Dios no los protege, Dios no los cuida, Dios no los bendice. Es real, nuestro Dios es real. Yo no predico una ilusión de Dios, es real. Lo mismo puede pasar contigo donde vayas, donde prediques, no te tocarán. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, eso es real, pero a mí no me llegarán. No me llegará, aunque guerra, aunque gente se levante contra mí, yo estaré confiado. Aunque ande por el camino de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cada verso en esta Biblia es una realidad de Dios. No es un cuento, es un hecho. Amén. 5. La palabra trae libertad. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído, ya habían recibido a Jesús. Pero Jesús tuvo que darle unas instrucciones más. Imagínate que esto es muy interesante, que no solamente creer en Jesús es suficiente. Cualquiera dirá, yo ya creo en Jesús, ya soy libre. No, espérese un momento. Jesús tuvo que aclarar este asunto. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: miren las instrucciones. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús no dijo, solo cree en mí y ya, se acabó, la pobreza se va. No. Cree en mí, pero necesito que permanezcas en mi palabra para que verdaderamente seas libre. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra tiene el poder de romper todo yugo de esclavitud, todo yugo de pobreza, todo yugo de pecado. Cuando sepas lo que dice la carta de tu libertad. Porque a veces usted no sabe de qué ha sido libre. Y te puede ir a los cultos y no saber de qué ha sido libre, porque no se ha tomado el tiempo de leer la carta de su libertad. Lo que Jesús ganó en la cruz, lo que la sangre compró, lo que se venció. Yo todos los días tengo que declarar el poder de la sangre y la victoria de la cruz sobre mi vida. El poder de la sangre sobre el pecado, el poder de la sangre sobre la maldición, el poder de la sangre sobre el fracaso, sobre la pobreza, sobre la enfermedad, sobre maldiciones, sobre demonios, sobre hombres y mujeres perversos que quieren hacer daño, sobre palabras, hechicería y brujería y maldición, sobre todo accidente, catástrofe que pueda levantarse contra mi vida, sobre todo demonio de confusión y desánimo que quiera venir sobre mi mente y corazón. Todos los días tengo que declarar lo que la carta de libertad dice. No es una sencilla confesión. Yo confieso lo que está escrito. Yo declaro lo que está escrito. Y cuando yo leo la Biblia, conozco de qué he sido libre. Y tengo ahora el poder y la fe certera de declarar mi libertad sobre cualquier asunto. El pecado no tiene poder sobre ti. La enfermedad no tiene poder sobre ti. De ninguna manera, de ninguna manera. Ese demonio que quiere perturbar, destruir tu hogar, robarte la paz, no tiene poder sobre ti. Interesante que Jesús no se fue de puñete con Satanás en el desierto. Lo venció diciendo: escrito está. Escrito está. Oh, si la palabra abundara de esa manera en nuestros corazones, en cada problema diríamos: escrito está. En cada situación diríamos: escrito está. Saben, me ha bendecido y he visto cómo Dios me ha sostenido en estos últimos días, o bueno, estos primeros días del año 2023. Vi desde una manera diferente cuando Dios me dice: si yo cuido de las aves, ¿cómo no cuidaré de ti? Y eso se lo digo todos los días: Señor, gracias Señor, porque me cuidas mejor que las aves.
me sustentas. Ellas no tienen necesidad, ellas no pasan frío, ellas no tienen falta de un techo, de un nido. Entonces, ¿cómo no creer que tú me vas a cuidar mejor que ellas? Tú me vas a suplir, tú me vas a sostener, tú me vas a proteger, no me vas a desamparar, porque me cuidas mejor, valgo más que las aves. Y he visto cómo Dios me ha sostenido, cómo Dios me ha alimentado, cómo Dios me ha bendecido a pesar de la situación. Porque usted tiene que decidir: o cree esto o tire la Biblia al tacho de la basura. Entonces, pero yo decidí creer en la palabra, aferrarme a cada promesa, aferrarme a cada palabra que Dios ya ha dicho. Él me dijo que nunca más seré avergonzado. ¿Lo cree? Pues entonces usted no será avergonzado. Avergonzado el diablo, avergonzada la pobreza, avergonzada la enfermedad, pero usted no será avergonzado, porque hemos creído a Dios. La iglesia regresará a la palabra y no vivirá oprimido por el diablo. Así que, iglesia, regresa a la Biblia, regresa a la palabra. No camine más en esclavitud y deja que la palabra rompa toda cadena de esclavitud en tu vida. Lo que impide avanzar, lo que impide que conquistes, lo que impide que veas la mano de Dios, declara la palabra tiene poder. Sexto punto: y dijo Dios. Y dijo Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Qué poderosa declaración, o qué poderoso principio que nos enseña Génesis, de cómo la palabra de Dios tiene el poder de imponerse sobre cualquier situación, sin importar cuál sea. Vemos que un Dios no está limitado frente al caos. Dios no está limitado frente a la aparición de tinieblas. Dios no está limitado. Su poder no se limita por el caos de la tierra. Su poder no se limita por lo vacío que pueda estar nuestro corazón. Su poder no se limita por lo atestado que podamos estar de pecado. Cuando Él habla, cuando Él dice, todo cambia. Cuando su palabra, cuando su boca anuncia, todo cambia. Dios pudo haberse buscado otro planeta para hacer una creación. Un planeta donde no haya tinieblas, un lugar donde no haya vacío y no desorden. Dios pudo haberse buscado otro lugar y hacer una perfecta creación. Pero ¿sabe qué? No quedaría registrado como un gran Dios. Todos dirían: qué fácil crear algo donde todo está bonito. No se contaría hoy de la grandeza de un Dios. No se hablaría del poder de un Dios. Pero ¿sabe cómo buscó Dios el peor lugar? Buscó el peor lugar, donde había más desorden, donde había vacío y donde había tinieblas. Ahí Dios se le antojó levantar una hermosa creación. Dios no tuvo que hacer nada más que hablar, que proclamar, que declarar. Vio el tinieblas, vio el desorden, vio el vacío y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue hecha. Y cuando vio Dios que la luz fue hecha, dijo: qué bueno es esto. Voy a seguir declarando, voy a seguir proclamando, voy a seguir confesando y voy a seguir destruyendo las obras de Satanás. Dios destruyó las obras del diablo por medio de la palabra. Jesús destruyó las obras del diablo por medio de la palabra. Y Dios seguirá destruyendo las obras del diablo en este país por medio de la palabra. La palabra tiene poder. Si eso hizo Dios con la tierra, ¿qué no puede hacer con tu vida? La palabra de Dios está por encima de tu situación. La palabra de Dios está por encima de tu condición. No me importa si hay pecado, no me importa si hay esclavitud. La palabra tiene el poder para libertarte. A ti te debe de importar lo que Él dice. ¿Qué dijo Dios de ti? ¿Qué dice la Biblia de ti? Eso trae libertad. No lo que dice Satanás, no lo que tú dices de ti mismo, o no lo que dice la gente. ¿Qué dijo Dios? ¿Sabe qué dijo Dios en la tiniebla? Sea la luz. ¿Sabe qué dice Dios en un corazón lleno de pecado? Sea la luz. La palabra de Dios tiene el poder para deshacer las obras de Satanás en la tierra. A eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo. Muy pocos tocó Jesús para sanarlos.
Muy poco, a muy pocos tocó, pero a todos les dijo: sé sano, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo levantó Jesús a Lázaro? Pidió que le abrieran la tumba y déjenme entrar, quítenle el vendaje de la cabeza para yo ponerle mano y traerme un aceite. ¿Quién sabe a cuántos metros estaba de la tumba? Debe haber estado lejos para gritar a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el hombre empezó a salir. No hubo contacto de por medio. Es que no hemos dimensionado y valorado el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla puede alterar mi mundo. Cuando Dios habla puede cambiar tu corazón. Por eso es muy importante que su oído, que su corazón corra para oír a Dios. Porque oír a Dios puede ser la solución de su problema. Y dijo Dios, ya Dios dijo: ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Porque ya Dios habló y ya está todo hecho. ¿Qué dice usted? ¿Que ellos son gigantes y yo soy como una langosta? Ustedes aquellos que dicen: me lo comeré como pan. ¿Qué dice usted? Dios ya dijo que esa enfermedad no es para muerte. ¿Qué dice usted? Dios ya dijo que si cuido de las aves, ¿cómo no cuidaré de usted? ¿Qué dice usted? ¿Está repitiendo lo mismo? ¿Está en armonía con lo que Dios dijo? ¿Usted está diciendo otro disparate? Yo voy a decir lo que Dios ya dijo, y a proclamar lo que Dios ya dijo, a anunciar sus hechos, a anunciar sus maravillas, porque lo que Él dijo es el que tiene poder. Lo que Él dice es lo que tiene poder. ¿No dice Salmos? Envió su palabra y los sanó y los libró de una gran ruina. ¿No fue el centurión con aquella fe que le dijo: maestro, di una palabra y mi criado sanará? Algo se le derramó, algo se desató sobre este centurión, que tuvo la revelación, que no necesitaba que alguien llegue a tocarle mano, que donde sea donde esté Jesús, Él podía dar una palabra y Él sabía que su criado iba a sanar. ¿Tenemos esa misma fe? De yo venir a un culto que aunque el pastor no me imponga mano, pero una sola palabra yo puedo ser sano, una sola palabra yo puedo ser levantado, una sola palabra yo puedo ser restaurado, con una sola palabra mi familia se puede salvar, con una sola palabra cadenas se pueden romper. ¿Qué dice Dios? ¿A quién está usted creyendo? Dios tiene poder en su palabra. Cuando Él habla, los cimientos se sacuden, los cimientos de la tierra son estremecidos. Oigamos a Dios, iglesia. Corramos detrás de sus palabras. Dios cambió la vida de Pedro. Ya no será más Simón, sino Pedro ahora. ¿Qué Dios dice y qué tú dices? No hay obras de Satanás que prevalezca en tu vida cuando Dios habla. La obra de Satanás no le duró mucho tiempo en la tierra. O sea, Dios lo despide del cielo, lo manda para la tierra, dice la palabra, y capaz hizo desorden como acostumbra, como niño malcriado. Romper todas las cosas, tirar las cosas a la pared, romper los platos, hacer un desastre. Y Dios lo dejó. Hágalo. Está bravito, está caprichoso, está malcriado, está rebelde. Haga el desorden que quiera. Y Satanás comenzó a destruir, a desmoronar. Y cuando Dios dijo: Satanás, ya, te desahogaste, pues me toca a mí. O voy a hablar yo. Y va y se presenta frente al todo el caos que había hecho Satanás. Creo que Dios se ríe. Y Satanás rabioso de abajo: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si todo te lo destruí, todo lo dañé, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? A desbaratar tus obras. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no tengo que bajar para hacerlo. Tampoco voy a enviar ángeles para hacerlo.
Hazlo pues entonces. ¿Quieres que lo haga? Sea la luz. Y Satanás dijo, ¿qué? ¿Qué? Satanás por primera vez ve en operación este poder de Dios. Y de repente comienza a decir, sean los cielos. Pero si yo los cielos los mandé abajo y las aguas las mandé arriba. Lea la Biblia, que las aguas estaban por el cielo y el cielo estaba por la tierra, bajo la tierra. Comenzó a crear de la nada animales, peces. ¿De dónde habrá sacado árboles? Aves. Todo lo había destruido. No había ninguna plataforma para crear algo nuevo. Satanás pudo haber dicho, ¿de dónde las está trayendo? ¿De dónde las está sacando? Si yo aquí se lo desbaraté todo. Comienza a crear algo hermoso. Y dice Hebreos, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese día empezó a temblar Satanás. Y ese día empezó a temer a la palabra de Dios. Ese día tembló cuando el cielo anunció, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Sabe dónde apareció Satanás? A buscarlo a él. ¿Dónde está ese que Dios anunció? Desde el principio, cuando Dios le anunció, le saldrá de esta mujer una simiente y te aplastará la cabeza. Temía a los hombres y temía a las mujeres. Por eso las mujeres que trajeron grandes hombres de Dios, la mayor parte de ellos fueron estériles. ¿Y quién estaba detrás de esa esterilidad? Satanás, porque le temía al anuncio de Dios. Y comenzó a esterilizar a Sara, a esterilizar a una, a otra y a otra. Pero de ellas salieron profetas, grandes hombres de Dios. No, Satanás no pudo detener un anuncio. Satanás va a detener el anuncio que Dios ha hecho sobre tu vida de ninguna manera. Ese anuncio y esa palabra que Dios ha declarado sobre ti ha venido especialmente para destruir las obras de Satanás sobre su vida. Así que no te intimides. Cree a Dios en todo lo que Él te ha dicho y verás su gloria. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No me importa si ese está muerto, no me importa si ese está enfermo, no me importa los problemas que enfrente. No te he dicho que si crees en qué, en mi palabra, en lo que yo he dicho. Mi palabra trae la gloria que tú necesitas. ¿Qué dice Salmo? Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa palabra te va a levantar, esa palabra te va a restaurar, esa palabra te va a sanar, esa palabra te va a hacer libre. Amén. 7 y último, ahorita sí ya termino. La palabra nos prepara para un avivamiento. La palabra nos prepara para un avivamiento. Habacuc 3:2. Oh Jehová, ¿he oído? He oído tu palabra. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Mira lo que pasó con Habacuc. Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra prepara y abre el camino para un gran avivamiento. Amén o no amén. El mundo necesita presenciar un avivamiento. El mundo necesita presenciar la realidad de Dios, la realidad del poder, donde el ateo se queda sin argumentos, donde la ideología de género se queda sin argumentos, donde estos grupos sociales se quedan sin argumentos, donde las esferas políticas se quedan sin argumentos.
Cuando un avivamiento viene sobre la tierra, transforma todo. Satanás queda avergonzado. Comienzan a haber arrepentimientos, confesiones de pecado, gente cambiada, gente transformada, gente regresando a Dios. Pero la palabra es la que prepara el camino. Es la que prepara el camino. Es lo que vino a hacer Juan el Bautista, a preparar camino para nuestro Señor Jesucristo. Y es la palabra que preparará el camino para el gran avivamiento que viene sobre todo el mundo. ¿Saben lo emocionante de lo que vamos viendo este año 2023? Que la pandemia no ha podido detener aún los avivamientos de Dios sobre la tierra. 2 años de pandemia, 2 años ocultos, aparentemente nada. Los coliseos se cerraron, no habían campañas, no habían grandes evangelistas en las plataformas. Pero de repente Dios asoma sobre una pequeña universidad y comienza a alborotar jóvenes, sin nadie que lo protagonice. Y eso se ha extendido a varias universidades ya. Se está regando. Pero hay una, ¿cómo sería la palabra? Hay algo que no podemos descuidar en esa universidad donde empezó todo. Este avivamiento que hoy está regando por todas las redes sociales. Quien la fundó esa universidad se llama Juan Wesley, uno de los generales de Dios, gran hombre de Dios. Fue el que inauguró esa universidad. Y desde ese entonces hasta hoy, 2023, esa universidad siempre ha sufrido avivamientos. Antes del de hoy fue uno en el 2006. Avivamientos de semanas, avivamientos de días, pero siempre ha sido sacudida esa universidad. O sea que no es de locos. Hay un recorrido predicándose, hay un recorrido anunciando la palabra, hay un recorrido predicando esta palabra, preparando un camino. Decía alguien, lo interesante es que hay gente que todavía conserva y preserva lo que se enseñó sobre muchas naciones. Se está desplegando ese mover, se está desplegando esa gloria, ese avivamiento, y aquí no será la excepción. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para ese día tocar cerrar el negocio? ¿Estamos listos para ese día faltar a la universidad? ¿Estamos listos para que ese día te casas, al otro día te da luna de miel y al otro día cayó Dios y tengas que regresarte tu luna de miel a buscar a Dios? Porque eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia, que pasará cuando vendrá el avivamiento. Que se fueron de luna de miel, tendrán que salir de su luna de miel. ¿Estamos listos para ese día? Pues Señor, me toca trabajar, hasta aquí llego, me voy. Salomón hizo una fiesta de 7 días y todos salieron felices a sus casas. Pero que los avivamientos no se queden en un lugar, sino que lleguen a los corazones y donde vayan sigan avivando a otros. Pero el avivamiento empieza aquí adentro y lo trae la palabra. Habacuc dijo: oí tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué interesante, en medio de los tiempos puede ser cualquier tiempo. Tiempo pandemia, tiempo de una recesión económica, tiempo de guerra, tiempo de narcos, lo que sea. En cualquier tiempo Dios puede avivar su obra. Ahora, el avivamiento no es el resultado de un hombre, sino es el resultado de su amor, de su gracia y de su misericordia hacia la humanidad. Para eso la iglesia debe regresar a la palabra. Jesús trajo la más grande revolución con un mensaje. Los apóstoles continuaron con la gran revolución con un mensaje. Y el mundo seguirá siendo revolucionado con la palabra. Con la palabra. Grandioso ver a nuestros jóvenes avivados. Esos jóvenes, cuando los entrevistaban en la universidad, decían: de aquí saldremos con lo que hemos recibido del Espíritu Santo
a compartírselo a otras ciudades, a otros estados, a otras naciones. Eso pasa cuando de verdad cae. Hay una necesidad de compartir ese evangelio. Ahí no piensas en tu casa, no piensas en tu barrio, no piensas en tu ciudadanía. Vas a donde te llevan porque se despierta una necesidad de compartir el evangelio. Así que, iglesia, regresemos a la palabra. Padre, tómelo, déjelo, pero enséñale a sus hijos a leer la Biblia. Tómese un tiempo y léale la Biblia. Que ellos aprendan a aprendérsela, a leerla. Lea Biblia, lea la palabra. ¿Será que eso hicieron los apóstoles? Por eso el avivamiento en los hechos se desplegó, porque ellos decían: nosotros vamos a persistir en la oración y en la palabra. Ahí nos vamos a quedar, en la oración y en la palabra. Póngase de pie, por favor.